Hola gente, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la radio. Esta semana hubo un acontecimiento entre varios, pero este en particular ha dejado al desnudo el ADN, la génesis del gobierno municipal, que representa de manera acabada y neta lo que son las ideas del macrismo, enrolado en Juntos por el Cambio. A ver, esto tiene toda una explicación, digamos, porque es una expresión bastante contundente de movida. El hecho al que hacemos referencia es a la entrega de los subsidios de un fondo provincial para el fortalecimiento de las actividades turísticas y culturales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y en el marco de la prolongada pandemia de coronavirus. Esto amerita que hagamos un breve recorrido hacia atrás en el tiempo, porque hay que posicionarnos allá por el mes de julio-agosto, en donde la provincia de Buenos Aires dispuso la confección de un catálogo en donde se deben inscribir los actores, prestadores de servicios turísticos, trabajadores de la cultura, de manera individual, colectiva, en instituciones. Ahí la amplitud de la iniciativa también permitió incluir a instituciones deportivas, con una mirada amplia de lo que es la cultura, con la finalidad de contar con una base de datos completa y actualizada que le permitan después al Ministerio de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, que está a cargo de Augusto Costa, poder debatir, elaborar y definir políticas muy concretas para estos sectores. Esa fue la finalidad inicial de este catálogo. Pero la provincia, en línea con otras iniciativas y planes de asistencia económica para atenuar el impacto social que generó la pandemia, dispuso un fondo de dinero. En un principio fue de 300 millones para toda la provincia en una primera tanda, para distribuir entre esos inscriptos. Eran subsidios para asistir a estas actividades, las culturales y las turísticas, que resultaron ser de las más golpeadas por la pandemia, por la herramienta sanitaria, por las medidas que se tomaron para hacerle frente a los contagios del coronavirus, que era el aislamiento social, la restricción a la circulación de personas. No hace falta que les diga, porque en nuestro pueblo hay un fuerte bagaje de expresiones culturales y hay una expandida actividad vinculada al turismo y a la gastronomía, que todos los días estamos escuchando a las personas que participan de ellas ver la situación que están atravesando. Después hubo una segunda tanda, que es la que nos va a ocupar ahora, un fondo en donde la provincia, a los 300 millones de pesos que dispuso en septiembre-octubre para repartir en todo el territorio bonaerense de estos subsidios, le sumó 500 millones de pesos más. En total puso a disposición 800 millones de pesos en subsidios. Como metodología de aplicación, le dio un rol muy activo y bastante autonomía a cada uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires para que llevaran adelante la inscripción en ese catálogo y después para la distribución de los subsidios. Y acá viene, digamos, este era el marco, podemos llamar así. Y acá viene el punto, digamos, en donde el gobierno municipal muestra su ADN macrista. El gobierno de Francisco Rato tomó esa autonomía que le otorgó la provincia de Buenos Aires, ese rol activo, para seleccionar a los beneficiarios de esos subsidios
con criterios más restrictivos que los que indica la norma. Uno de los que exigió que no figuraban entre los requisitos que la provincia exigía era tener la habilitación municipal de los locales en donde se realiza la actividad económica. O sea, esa norma no existe, o ese requisito no existe en la norma de la provincia, pero sí lo puso el gobierno de Francisco Rato. O sea, un gobierno que se siente cómodo poniendo en vigencia restricciones. Tal vez suena un poco duro decirlo, pero da la sensación, visto estos 11 meses de pandemia, o 10 y pico, que el gobierno municipal se siente cómodo en un estado de excepción, en un estado restrictivo, que se siente cómodo en esa situación. Con este argumento de exigir la habilitación municipal de los locales, de los emprendedores, dejó afuera a dos artesanos. Uno de ellos hizo el reclamo público, lo hizo muy visible y desencadenó una respuesta destemplada por parte de lo que es la punta de la pirámide de la toma de decisiones del gobierno. Y acá hay otra característica, hay otro rasgo de ese ADN del gobierno de Francisco Rato, que pierde rápido los estribos, para utilizar una frase criolla, cuando se lo contradice, cuando se le discute su acción, como negando inclusive hasta ese derecho y queriéndole caminar por encima. Entonces, uno siempre debe preguntarse cosas. Formular las preguntas adecuadas es un camino interesante y tal vez el único que quede a recorrer para conseguir las respuestas adecuadas. Entonces yo me pregunto, ¿puede ir el gobierno municipal contra el espíritu del programa de la provincia de Buenos Aires? Ser más restrictivo y dejar afuera de esta asistencia pensada en una emergencia que ha golpeado muchísimo a estos sectores, a los eslabones más débiles, digo, para usar una figura gráfica, de la cadena económica de nuestro pueblo. Lo puede hacer, puede contradecir el espíritu de la norma provincial, que genera un fondo que Rato solo distribuye. Aprovecha la ocasión el gobierno de Francisco Rato para limpiar el esquema económico y sacar del juego a determinados tipos de actores que no le interesan que estén, de la misma manera que lo hace con la prohibición del ingreso de la empresa de colectivos Ruta Bus los fines de semana. Se busca hacer como una especie de reformulación, de reformateo del esquema económico, aquel sobre todo vinculado al turismo y anclado en la cultura, y sacar del juego actores que no le interesan. Aprovecha también esta situación. Es una pregunta, aunque suene como una afirmación. Y también va la pregunta, hace de la distribución de estos subsidios provinciales, que son más de 100, hace con estos un uso exagerado de la propaganda propia, de la publicidad propia. Y yo le voy a poner 2 o 3 puntos que llevan a fundamentar esta pregunta. Porque va haciendo la entrega de los subsidios por tandas, va convocando de a pequeños grupos y durante varios días a los comerciantes, a los emprendedores, a los artistas que van a recibir el subsidio para entregárselo. O sea, prolonga durante varios días el tema en el centro de la escena. Pero además, el propio intendente en persona ha empezado a ir a los locales, él lo hizo hacer, a los museos, a los talleres,
en persona a comunicarles que tiene ese subsidio y el día y la hora en que lo tienen que ir a buscar. Y también, como para justificar con una actitud destemplada el reclamo de este artesano que ha quedado afuera, cuando sí había sido incluido en el documento original de la provincia de Buenos Aires, que lo había aprobado su incorporación al catálogo, porque no tenía la habilitación municipal, el propio intendente en persona fue a entregar certificados de habilitación a algunos comercios que lo habían conseguido en los últimos días y colgó fotos en las redes sociales. O sea, haciendo un uso exageradamente propagandístico de una plata que no pone, que solo distribuye, y para justificar su propio ADN, para justificar sus propias medidas restrictivas. Y hay algunas cosas que son muy ideológicas y que es una contradicción que estoy tentado a decir que es muy grosera. Pero como el neoliberalismo desconoce la historia, entierra el pasado, proyecta un futuro imaginario al que nunca se llega y termina viviendo en un presente permanente. A veces es bueno, el presente es como una boca gigante que se devora todo, a decir de Ricardo Foster. Y es la herramienta preferida del neoliberalismo. Vale decir esto, que el macrismo, casi como piedra basal de su fundamento ideológico, y que ha tenido al intendente actual, Francisco Rato, y a sus principales colaboradores como grandes exponentes de esto, siempre criticó y denostó la entrega de subsidios, las políticas de entregar subsidios, de la asistencia económica del Estado, y también criticó y denostó a quienes lo reciben. Si desde los publicistas del macrismo crearon un término muy despectivo, los famosos choriplaneros. ¿Cómo se encuadra? Acá va otra pregunta, ¿no? Esta actitud propagandística del gobierno con subsidios municipal, con subsidios que vienen de la provincia de Buenos Aires, con esta ideología que representan y que profesan. Y por otro lado, desde marzo del año pasado para acá, nunca figuró entre las políticas del gobierno de Francisco Rato durante la pandemia un programa activo de asistencia concreta y directa a los sectores más golpeados por la crisis sanitaria, por la pandemia. Tomemos un ejemplo muy claro, cómo tuvieron que emerger y desencadenar una serie de actitudes solidarias sociales, las famosas cocinas, ¿se acuerdan? Durante el momento más duro de la cuarentena, para asistir a las personas que no tenían que comer. Fue un tema central de difusión y de debate durante muchos meses. Y a ver, también amplío un poco los datos. ¿Cuáles han sido las acciones concretas del gobierno de Francisco Rato en esta emergencia sanitaria para el alivio de la cuestión social que deriva de la misma? Bueno, la exhibición del pago de tasas, de algunas tasas, y la hizo en escala, de acuerdo a una especie de esquema de grado de afectación. Promovió y extendió una moratoria para el pago extendió varias veces, y es un mecanismo muy válido, ¿no? Varias veces en el tiempo, para que se pudieran acoger a ellas la mayor cantidad de contribuyentes posibles. Acompañó a la cooperadora del Hospital Zerboni, que se cargó a sus hombros gran parte del sostenimiento de la actividad del Hospital Zerboni, recargada por la pandemia. Habilitó y aplaudió una colecta que tuvo como principal aportante a los sectores más concentrados de los productores rurales. La palabra campo no es exclusivamente de estos sectores. Y destinó, sí, fondos para salud, pero que si uno mira los números finitos y compara lo que llegó desde la provincia de Buenos Aires, no fue tanto el dinero genuino desde la municipalidad
que el gobierno de Francisco Rato asignó al área de salud. Y esto contrasta, choca con las políticas que vinieron de nación y de provincia. Simplemente hablamos del fondo que nos incumbe en la apertura de esta mañana para el fortalecimiento de la actividad y la reactivación, el fortalecimiento y la reactivación de los sectores del turismo y de la cultura. La provincia de Buenos Aires ha dispuesto 6.700.000 pesos en 2 tandas solamente para San Antonio de Areco. ¿Cómo contrasta ahí la cosa? Y en el ADN del gobierno de Francisco Rato está este uso excesivo de la propaganda y del marketing. ¿No le da la impresión que tanto el intendente como los funcionarios de más alto rango de su gobierno siguen de campaña electoral permanente? Y inclusive lo hacen en asuntos que son de suma gravedad, con fuertes implicancias para la sociedad, que es lo que nosotros cuestionamos con rigor y con convicción desde aquí, como es en el tema de la pandemia de coronavirus, eso de, bueno, marcar que desde acá se ha vencido la pandemia, que somos de las mejores ciudades del mundo. Es una propaganda exagerada, en un tono triunfalista, que poco y nada tiene que ver con la realidad, más allá del incalculable esfuerzo que están haciendo todos los trabajadores de la salud, desde los que la dirigen hasta el que ingresó como refuerzo para la pandemia, digamos, en ese amplio abanico de los trabajadores de salud. Tarea que uno ni siquiera se anima a discutir. Sí, el tono propagandístico en cuanto al gobierno entornó esa situación. Y eso ADN, el tono de campaña permanente. Fíjense que desde el gobierno promocionan hechos menores, cotidianos de gestión, como la de colocar volquetes en los barrios, o como la de abrir un banco de materiales pidiendo que la gente dé lo que sobre, y lo publicitan como si hubieran descubierto la fórmula de la Coca-Cola, que debe ser uno de los secretos mejor guardados y más valiosos de toda la historia de la humanidad. Además, hay una sobreexposición de la figura del intendente, que seguramente debe gozar todavía de una imagen positiva, al menos entre aquellas personas o entre aquellos vecinos que lo votaron. Entonces uno, después de decir todo esto, hace algunas reflexiones. Que la propaganda, el marketing, sirve para ganar elecciones y es un recurso muy importante, muy útil, muy efectivo. Hay muchos ejemplos de esto, que no vale la pena que me remita a esos casos porque están a la vista y son de fácil recuerdo. Y que también el marketing y la propaganda sirve en el arranque de una gestión de gobierno, en los primeros tiempos. Y si a eso se le suma otro instrumento que suele ser también muy efectivo, como es el uso de la grieta, el enfrentamiento constante, ensanchar esa grieta, enfrentarse constantemente con el adversario, sobre todo al que se le ganó en la última contienda electoral, y sobre todo si venía después de un largo tiempo administrando al municipio, y se hace una construcción política en torno a eso, o por lo menos se intenta hacer una construcción política en torno a la grieta, al enfrentamiento, al criticar permanentemente al que estuvo antes, y se lo envuelve en un manto de marketing y propaganda política. Bueno, eso también suele ser efectivo, pero ¿hasta cuándo? Ahí hay una pregunta importante. ¿Hasta cuándo sirven estos recursos?
Bueno, hay una respuesta que es bastante sencilla. Y hay muchos ejemplos también de esto. El uso extremo de la propaganda, del marketing y de la grieta como modelo de construcción política sirve hasta que el nuevo gobierno, sus decisiones, sus acciones cotidianas, pasan a ser un problema para la mayoría de los vecinos. Ahí se acabó la publicidad, se acabó el marketing y se acabó la grieta. Cuando el gobierno que utiliza esos recursos, por su acción cotidiana, por sus decisiones, pasa a ser un problema, tal vez el verdadero, para la mayoría del vecindario. Yo tengo la impresión, no sé qué es lo que pensará la gente, uno no tiene la propiedad de ese patrimonio y mucho menos quiere representar la opinión de la mayoría. Es algo que en lo personal ha dejado de preocuparme hace mucho tiempo. Es más, si sacara una cuenta, mi pensamiento, mis opiniones, por lo general han estado siempre más cerca de la minoría que de representar el pensamiento mayoritario. Pero según mi ver, dicho esto, el gobierno de Francisco Rato parece un gobierno gastado cuando apenas ha transitado poquito más del 25% de su vigencia constitucional. Se han cumplido recientemente 13 meses y ya parece un gobierno gastado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo que desgastado, gastado. Que ya gastó todo lo que tenía por ofrecer. Que ya puso todas las barajas que tenía en su mazo sobre la mesa de juego. Y a mí me da la impresión, también, y esto es muy personal, uno porque está encima, porque tiene la responsabilidad para cumplir de manera medianamente aceptable con su trabajo, de estar muy atento a todas las cosas que pasan. A diferencia de lo que ocurre con el vecino del común, que está enfrascado, obviamente, para atender sus necesidades y para cumplir con las responsabilidades que le son propias. Bueno, la nuestra es estar muy atento a la información, a la gestión pública y poder organizarla de una manera sistemática y coherente. Yo tengo la impresión de que el gobierno de Francisco Rato se parece más a un gobierno que está cerrando su ciclo después de un periodo largo de mandato, de 4, 5, 6 años, que a uno que recién arranca. Por eso el uso extremo del marketing, de la propaganda, de manera desproporcionada, y por eso la riesgosa, también, sobreexposición de la imagen del intendente municipal. Y por eso de que pierde los estribos rápidamente cuando se lo contradice, cuando se le discute, cuando se le paran enfrente. Para terminar quiero ir a otro tema, al cual creo tener una explicación y poder haber redondeado un puñadito de ideas que me estaban rondando por la cabeza. Ayer se registraron 29 casos positivos de coronavirus. Son los últimos datos oficiales que nos han llegado. Tenemos 158 casos activos, o sea, 158 personas que están hoy transitando el contagio, que tienen el virus, que están en distintos tratamientos. Y hay 26 más que están en espera de su resultado. Y últimamente la mayoría de estos casos, que entre comillas, palabra que no me gusta, son sospechosos, terminan dando positivos. Es una característica de este último tiempo. Y en enero hay una cifra que a mí me parece muy preocupante. Se han registrado en lo que va de este año, hasta ayer que era 29, 442 contagios en enero. 442. En el mes de octubre, que había sido el más alto en cuanto a la cantidad de positivos, eran 201, o sea que largamente lo hemos duplicado y todavía faltan un par de días para que se termine enero. Y hace más de un mes que la cantidad de contagios
vienen creciendo y se mantienen, para no cometer ninguna aberración y utilizar mal los términos estadísticos, en una cifra muy muy alta. ¿Y saben a qué atribuyo esto yo? A una definición que acá encontré a un autor, a un periodista como José Nathanson, que la define muy bien: el final social de la pandemia. Y digo esto bajado al castellano, que hay una franja importante, lo suficientemente amplia de la sociedad, que por distintos motivos ha resuelto volver a la vida normal. Y ha resuelto para ello convivir con el virus, aceptando el riesgo del contagio. Eso es lo que a mí me viene dando vuelta por la cabeza desde hace tiempo. ¿Y qué escribió Nathanson? Y esto ya para terminar. En la última edición de Le Monde Diplomatique, en un tramo de su comentario editorial dice: la historia de la medicina sugiere que hay dos formas de terminar con una pandemia: cuando se logra contener la enfermedad o cuando la sociedad se acostumbra a vivir con ella. Este es el final social de la pandemia. La ola de gripe que asoló al planeta en los tiempos de la Primera Guerra Mundial concluyó por el desarrollo de nuevos procedimientos médicos y el fin de los contagios en las trincheras, pero también por el sencillo hecho de que el mundo quería pasar de página, comenzar de cero. A casi un año del inicio de la pesadilla del coronavirus, el riesgo es que nuestras sociedades, fatigadas por la cuarentena y la crisis económica, simplemente acepten el plus de muertes que agrega el COVID-19. Y entiendo yo que más allá del esfuerzo genuino, sumamente valorable, y usaría una palabra vulgar, hasta titánico, de las autoridades de salud, de los trabajadores de salud y de las disposiciones gubernamentales en todos los niveles, es lo que está pasando. Estamos viendo el final social de la pandemia, que una franja amplia de la sociedad decidió volver a vida normal, conviviendo con el virus y aceptando el alto riesgo de los contagios.